senadores y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos, no los dejaron cambiar, pobres, de verdad, no los dejaron cambiar ni una coma, no los dejaron cambiar nada. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas, los obligaron desde el Poder Legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. De una manera muy elegante le dijeron a Kenia López Rabadán: ya cállate porque solo sabes gritar. Esta fue la senadora de Morena, Julieta Ramírez, quien la exhibe y la deja en total ridículo. Vean, hasta agachó la cabeza Kenia López Rabadán, porque pues como siempre está acostumbrada a que foro al que va es pegar de gritos, alzar la voz, no dejar hablar al de enfrente y pues dar su punto de vista de una manera aferrada, terca, y pues se encontró la horma de su zapato en esta mesa de Azucena Uresti al hablar de la reforma al Poder Judicial. Mientras Kenia gritaba y gritaba y gritaba, la morenista con toda serenidad y argumentos, pues le dio un guantazo blanco, porque realmente es la verdad, no ensordece a todos los que están alrededor y son sordos a la voz del pueblo, no logran comprender que todo lo que está pasando es una consecuencia del plan C que el pueblo votó para que sea una realidad. Y es que Kenia López Rabadán dice e insiste en que Morena va a tener pues total control del Poder Judicial, que la presidenta Claudia Sheinbaum va a poner a jueces, magistrados, ministros y que se acabó la democracia. No, ni a pesar de que ayer en la reunión de empresarios hubo una certeza extranjera, una certeza internacional de inversión. ¿Por qué? Porque confían en el proceso y en el gobierno de México. Esas personas siguen queriendo sembrar la misma duda y el mismo terror, y aún así tienen a muchos seguidores que dicen que ella, Kenia López Rabadán y Lili Telles son el futuro de la oposición y son los que hablan por México. ¿Cómo van, amigos? Estamos en Luchadores de la 4T. Les pido su suscripción al canal, su like, que me dejen en sus comentarios qué opinan de este tema y pues que cada día seamos más personas que lleguemos informados rumbo al segundo piso de la cuarta transformación y que logremos estar en este espacio desenmascarando las noticias. Recordemos que hay muchísimo ruido, como bien dijo la senadora de Morena, Julieta Ramírez, hay mucho ruido que ensordece y tratemos de ser esa parte de las noticias que digan la verdad. Vamos a escuchar esta mesa que la verdad se puso interesante y vamos comentando punto por punto. Es que en estricto sentido Morena va a definir quiénes van a estar en la boleta. Ese es el problema de fondo, porque la reforma establece que van a definir los poderes reales, que es el Senado, que es evidentemente la mayoría que van a conseguir en el Poder Judicial y que es la Presidencia de la República. Ponían una metáfora en la Cámara de Diputados que es muy clara y la voy a compartir aquí. Dicen, es como si tú llegaras a desayunar y te dijeran, hay chilaquiles verdes, chilaquiles verdes, chilaquiles verdes o chilaquiles verdes, todos definidos por el gobierno. ¿Exacto, Julieta? A ver, a mí me sorprende mucho que a la diputada le asuste este nuevo proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, pero que no le asuste, por ejemplo, que la presidenta del Poder Judicial se haya sentado con Alito Moreno en mero proceso electoral, que no les asuste que los jueces y magistrados estén en paro y la justicia esté detenida. No les asusta en absoluto que el Poder Judicial lleva perpetuamente en paro. No les asusta para nada que el Poder Judicial haya liberado a Rosario Robles. Y por supuesto que no les asusta que el Poder Judicial haya liberado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Mucho menos les asustó cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que, por cierto, el día de hoy va a ser declarado, pues ya no culpable, porque ya lo es. Ajá. En realidad va a ser declarado con cadena perpetua este día. Y eso jamás les asustó. Ahora resulta que les preocupan los trabajadores del Poder Judicial cuando jamás en la vida les preocupó la reforma que atentó contra los derechos laborales de los profesores. No les preocupó haber desaparecido de un plumazo a Luz y Fuerza Centro cuando dejaron a más de 45,000 familias en las calles. Y hablando de García Luna, amigos, pues sabemos que ya tiene sentencia. Más de 38 años le dieron a Genaro García Luna tras ser declarado culpable por narcotráfico.
A pesar de que todavía tenían la esperanza que esta sentencia no llegaría, aquí está y tuvo que hacernos justicia el país de al lado, el país de arriba, porque aquí nunca lo hubieran logrado. ¿Por qué? Porque está protegido por el Poder Judicial que se busca reformar. Y también Marco Cortés, pues ya se deslindó, ya dijo que Felipe Calderón tiene que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Así que exhortó al expresidente Felipe Calderón a explicar este vínculo con García Luna y qué andaba haciendo él que no supo qué pasó. Así básicamente lo dijo Marco Cortés y empiezan a deslindarse todos después de esta sentencia de Genaro García Luna. Y repito, esto muestra que se tuvo que buscar justicia en otra parte porque el Poder Judicial aquí está corrompido totalmente. Pero bueno, amigos, eso es gente que panistas como Kenia López Rabadán simplemente no logra comprender, y ante todos estos cuestionamientos que le hizo Julieta diciéndole ¿por qué no reclamaron esto? ¿Por qué no reclamaron esto? Vean ustedes lo que respondió y seguimos comentando. Julieta, ¿cuáles van a ser las métricas? O sea, habla de corrupción, de que se va a acabar la corrupción. ¿Cómo a partir de junio del 2025 a junio del 2026, digamos, vamos a saber, no, sí, se acabó la corrupción? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a medir eso? Mira, va a haber enormes maneras. Primero, los comités. En los comités se van a hacer entrevistas públicas, abiertas. Se van a poder visualizar, la gente va a poder estar al pendiente de quiénes son los que llegan finalmente a la boleta. Uno va a poder garantizar. ¿Una vez que ya llegaron? Una vez que ya llegaron, la gente va a votar por ellos. A ver, actualmente lo manifiestan abogados, lo manifiestan personas de a pie. Toda persona que se meta, que tenga un proceso en activo, resulta muy complicado que puedas acceder al juez, que algún día si quiere el juez te abra la puerta de la oficina. ¿Tú tienes un dato, Laura? Algunos procesos, por ejemplo, por decir un ejemplo, ya en materia fiscal se incluye la reforma que no pueden durar más de 6 meses, porque eso de que tengan un caso guardado, un expediente para que un empresario pueda no pagar lo que le debe al erario, que son más de 60,000 millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, y cómo la Corte oculta eso. Y eso están coludidos y lo están tapando y ocultando. Prefieren que el Poder Judicial se quede tal y como está, sabiendo que no confía la gente en sus jueces y magistrados. Para mí es claro que Morena no quiere justicia. Morena quiere vengarse del Poder Judicial porque, claro, fue el espacio, el oxígeno durante muchos años de este gobierno que acaba de terminar, en donde se hacía valer la Constitución. Y a Morena no le gusta que se haga valer la ley ni la Constitución, ni le gustan los contrapesos, ni le gusta la transparencia, ni le gusta aquello que disiente de su forma terrible de pensar. Lo que no logra entender, no logra escuchar Kenia López Rabadán, porque de verdad no sé si a ustedes les desespera, pero a mí sí que no, como que no escucha los argumentos. Ella dice lo que fue a decir sin responder, porque ante todos los cuestionamientos que le hizo Julieta de por qué no dijeron nada con el caso de García Luna, por qué no dijeron nada en el caso de liberación de tales y tales, por qué no han dicho nada con los 68,000 millones que debe Salinas y que están ahí parados gracias al Poder Judicial, no contesta y sigue diciendo que Morena es esto y que la división de poderes va a desaparecer, pero si no existía, ellos eran los que dominaban sobre el Poder Judicial, y ahí prueba de ello están las sentencias, prueba de ello están las injusticias, prueba de ello es que la justicia no es ni pronta, ni expedita, ni gratuita muchas veces, porque es obvio que hay sus casos y sí hay jueces que sí han hecho bien su trabajo, pero hay otros que no y que se han movido con otras cosas. Pero vamos a seguir escuchando a Kenia y el calladón que le dan en unos momentos. El legislativo hace las leyes y el judicial dirime las controversias entre estos. Hoy Morena se atreve a pensar, incluso porque ese fue el discurso de Noroña ayer, ¿no? Va a ser, digamos, un cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la palabra. Lo tenemos para ponerlo. Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes, pero sobre todo están dejándole a una sola visión, al régimen, la definición de todo un país. En el pueblo, ¿cuándo piensan? En el pueblo se piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen por sí mismos. Los diputados y diputadas, los senadores y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos, no los dejaron cambiar, pobres, de verdad, no los dejaron cambiar ni una coma, no los dejaron cambiar nada. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas, los obligaron desde el Poder Legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver.
Y los gritos tampoco dejan escuchar, los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así es. Si la presidenta manda una terna, ¿Van a hacer? Y también ¿Eso van a hacer? en los estados ¿y que para tenemos qué? mayores. ¿Para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Justo por Constitución. eso, porque se quieren agandallar todo. Magistrados, Pero jueces vamos a y ver, ministros. déjame decir, Una sí, gandalla tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las magistraturas. Agandallan ustedes todo el poder judicial. Lo que me yo parece quisiera es que el Poder Judicial, además de la Suprema Corte, ¿es lo que dices? Claro. es que a ver, la cúpula del Poder Judicial Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si solo- nosotros quisiéramos poner al ministro que va a auditar, lo poníamos, pero no lo solamente- van a poner no y solamente además aquí quisieron son quedar jueces. con los ministros, sino además quisieron quedar con los magistrados y además con los Eso es lo que jueces. dice la abogada. Ay, vamos por partes. Básicamente dijo que todas las senadoras de Morena pues son hijas y se dejan mangonear, no tomaron decisión, dice que no las dejaron decidir, que todos tuvieron que hincarse al régimen y votar las cosas como iban. Y repito, hay demasiada gente que le hace eco a gente como Kenia López Rabadán y repite lo mismo y no se dan cuenta y no quieren entender que no teníamos un sistema de justicia como lo que ellos están pintando que teníamos, y por eso es la reforma. Pero lo rescatable de toda esta discusión es los argumentos que nos da la senadora Julieta, porque ella sí nos explica este proceso, sí nos explica cómo es que Morena no va a elegir quién va, cómo va a ser el proceso no de elección, sino el proceso de los candidatos que estarán ahí, que es lo que nos ha explicado a lo largo de este video, lo que Kenia nos deja escuchar, que ella nos explica, y está tratando de que comprendan repito, el proceso de cómo van a llegar allá, pero sin el costo que está diciendo Kenny, que están diciendo los demás, que es de todo el Poder Judicial. También está desmintiendo la parte que llegará a cualquier persona, porque en la reforma hay ciertos requisitos que se deben cumplir para poder llegar a esas candidaturas. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el cierre de este debate y seguimos comentando. Un amparo, sí hay que decirlo, que está impidiendo que en los 32 estados de la República, me lo otorgaron a mí una suspensión provisional, que en los 32 estados de la República se armonice con la Constitución la reforma judicial y que no se despidan jueces y magistrados locales por ahora. Y falta la determinación de la Suprema Corte. A ver, eso todavía no está dicho, efectivamente. O sea, todavía no hay un resultado final, porque claramente hay muchos juicios en la Corte y tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definir a propósito de amparos, acciones y controversias. Lo que es un hecho es que más allá de lo que vaya a definir el máximo tribunal, hoy Morena y el gobierno hicieron todo un desaseo parlamentario, una vergüenza. Nunca en la vida habíamos visto antinomias en la Constitución, por Dios, son excesivamente irresponsables. Antinomias que un artículo se contradiga con otro en el mismo ordenamiento y evidentemente vigente. En la Constitución, por Dios, la Constitución es el marco referencial de 130 millones de mexicanos. Estos cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado, Senadora porque están, Julieta Ramírez. digamos, desesperados por destruir al Poder Judicial. Pues detrás de una narrativa que intentan convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma del Poder Judicial. En realidad no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios. Y excelente cierre de Julieta al decirle que esa narrativa que intentan convencer quién sabe a quién, porque al pueblo ya no lo engañan, el pueblo ya no se deja convencer, el pueblo nada, y efectivamente los que se aferran y se agarran de esos discursos de Kenia López Rabadán y compañía es precisamente la gente que no quiere perder sus privilegios, ya sea porque pertenecen a un poder judicial y han cobrado por años sueldazos, o porque tienen beneficios de ese poder judicial. Amigos, esta es la nota, el debate con Azucena Oresti, los argumentos de Julieta, los gritos de Kenia, Movimiento Ciudadano, pues dale y dale con su amparo que está parado todo en los 32 estados. Y pues aquí está el rostro de la oposición. Preocupante si va a seguir esta oposición como va, porque ahí sí realmente se quedó el país sin contrapeso, porque pues si ese es el nivel de debate
de la oposición estamos fríos. ¿Por qué? Porque el mismo Monreal salió a decir la contradicción que había en los ciertos artículos, lo explicó, reconoció que hay error, dijo cómo se van a sustentar y que básicamente se trataba del artículo que dice que el ministro de la Suprema Corte se puede reelegir uno decía en 4 años, otro, no reelegir, cambiar. Uno decía en 4 años y otro en 2 años, y esa es la confusión. Lo explicaron ya, entonces no puede ser que Kenia lo regrese a la mesa, y una mesa donde simplemente ya no hay más argumentos que esos. Me dejan ustedes sus comentarios, qué opinan, si están de acuerdo con Kenia, con Julieta o con Movimiento Ciudadano. Y nos vemos, amigos, para que me acompañen en la siguiente transmisión de Luchadores de la 4T, desenmascarando la noticia.